Si te gustan las plantas, estoy seguro que has tenido que lidiar con más de alguna plaga u hongo. En este capítulo lo que vamos a hacer es revisar las causas de las plagas, cómo combatirlas, pero lo más importante, cómo prevenirlas. Si quieres aprender todo sobre plagas en este capítulo, quédate hasta el final porque te nombraremos los mejores tips para evitar que tus plantas se enfermen en esta primavera. Así que acompáñanos a este capítulo que estará muy bueno. Las plagas y hongos tienen un fundamento principalmente asociado a la descomposición de materia orgánica que esté enferma o moribunda. Básicamente, no existe plagas u hongo malo para la naturaleza. Lo que existen es organismos que ayudan a que las plantas o los organismos vivos que están en descomposición o en fase de muerte puedan ser recompuestos y colocados directamente nuevamente en el suelo para que así otros seres vivos puedan aprovecharlos. Ahora bien, si lo llevamos a nuestra casa, obviamente nadie quiere tener plagas u hongos, porque al final lo que hacen es hacer que nuestras plantas se enfermen, se pongan más feas e incluso lleguen a la muerte. Por tanto, para entender esto, lo primero que tienes que saber es el triángulo de las plantas. El triángulo de las plantas tiene que ver básicamente con los tres elementos más importantes para ellas: la luz, el clima y el suelo. Voy a hablar rápidamente de estos tres para que entiendas cuáles serían las principales causas de una plaga o de un hongo que afecta a tu planta. Principalmente la luz es el factor que hace que tus plantas tengan una tasa de fotosíntesis alta o baja. Que tengan una tasa de fotosíntesis alta va a definir cuánta agua y nutrientes va a necesitar. Ahora bien, no todas las plantas les gusta el sol directo o la luz demasiado intensa, así que ten cuidado con este factor. Una de las causas que puede hacer que tus plantas sean presa de plagas o hongos va a ser en el cual tu planta no tenga la luz necesaria para poder transpirar el agua que contiene y que está también en el suelo y se genere una saturación demasiada de agua en la maceta, haciendo que el ambiente sea propicio para que se desarrollen tanto plagas como hongos, principalmente en la época más fría del año. Ahora bien, cuando hablamos del clima, para mí es el factor más crucial y relacionado cuando hay desbalances con las plagas y los hongos. Supongamos el ambiente está frío y demasiado húmedo, va a ser un ambiente muy propicio para que aparezcan hongos en tus plantas. Ahora bien, si hablamos de la época de primavera en la cual estamos entrando ahora, donde hay calor y humedad intensa, es muy probable que las plantas sean presas de plagas y es por eso que debes cuidar de que el ambiente de tus plantas sea el óptimo y que también, un detalle muy importante, esté bien ventilado. Un ambiente con poca ventilación va a generar demasiada humedad y esa humedad va a hacer acelerar todo el proceso que tiene que ver con la reproducción de las plagas. Así que ten en cuenta estos tres factores: temperatura adecuada, humedad adecuada y la ventilación adecuada para que así puedas evitar plagas. La última tiene que ver con el suelo y además del suelo podemos hablar de la nutrición. Hablando del suelo, ideal que tu sustrato sea lo más drenante posible en medida del tipo de planta que tú tengas. Mientras más drenante vas a evitar que hayan encharcamientos de agua, lo cual puede hacer que las plagas se desarrollen de forma mucho más fácil y también hay un exceso de humedad en el ambiente gracias a esto. Por tanto, mientras más drenante sea el sustrato, más fácil va a ser poder regarla y no pasarnos en el riego. Desde el punto de vista de la nutrición, uno de los principales factores que hace que las plantas tengan plagas es el exceso de nitrógeno. Cuando tú usas fertilizantes sintéticos, es muy probable que este sea alto en nitrógeno. Por tanto, esta cantidad de nitrógeno que excede la normal que debiese tener una planta va a hacer que se acumule demasiado azúcar en el tejido de las plantas. Principalmente, eso va a hacer que las plagas sean mucho más propensas a atacar ese tipo de plantas que tiene un exceso de azúcar porque va a ser más apetecible para ellos. Recordemos que las plagas lo que hacen es extraer o succionar la savia elaborada de las plantas. Esto quiere decir principalmente azúcares y también agua. Así que ya lo sabes, si tú usas nitrógeno sintético o fertilizante sintético en tus plantas, ten cuidado con las plagas porque es muy probable que tus plantas sean presa de ellas más fácilmente de que si tú usas, por ejemplo, Vitali, donde nosotros no usamos nitrógeno sintético, sino lo que usamos son bacterias que fijan biológicamente este elemento abundante en el aire. Así que por eso también nuestras plantas o las plantas que se cultivan con Vitali son mucho menos propensas a tener plagas. Vamos a pasar ahora a cómo combatirlas. Ahora veremos un caso real de una plaga y nos vamos a apoyar de la guía de enfermedades que tenemos en Vitali. En esta guía podrás encontrar diferentes fotos que te van a ayudar a guiarte y entender cuál puede ser la causa de la plaga que tus plantas están teniendo. Y vamos a ver una planta que en la primavera es muy propensa a ser presa de plagas. En este caso es un manto de heba y lo voy a traer ahora. Los mantos de heba son plantas tropicales y la cualidad que tienen es que generan demasiada azúcar. Estos azúcares, tal como les mencioné, es el alimento más apetecible para ácaros y también insectos que son succionadores. Y en este caso, esta planta lo más probable es que tenga trip. Y tal como les mencioné, vamos a usar la super guía que tenemos acá.
Y les voy a mostrar cómo se ve el trip en nuestra guía y cómo se ve el trip en esta plantita. Acá tenemos un ejemplo del trip y les voy a mostrar, si se puede ver, estos puntos que están acá, fíjense. Se ven pequeños puntitos que van dejando amarilla la hoja. Ese amarilleo tiene que ver con ausencia de clorofila y de savia elaborada. Por eso que van dejando estos rastros. Y si limpio acá un poco el agua, vamos a ver, miren, hay como una especie de pecas o de manchitas, miren. Si se fijan, estas manchitas que se pueden ver aquí, apreciar, no sé si se alcanza a ver tan bien, pero miren, las podemos apreciar más en esta parte. Si se fijan, son las mismas que estas, son muy parecidas. Estos son los rasgos que deja un ataque de trip. Y el trip es una plaga muy molesta y que demora bastante en ser erradicada al 100%. ¿Cómo la podemos erradicar? En Vitali tenemos un producto muy efectivo para eso. Esto significa que ayuda a que tu planta esté más sana y también a combatirla de forma completamente natural sin el uso de tóxicos. Algo que es muy importante si en tu casa hay mascotas o tienes niños. Esto ayudará a que tus plantas estén más sanas y también a que estén libres de riesgo toda tu familia, debido a que la gran mayoría de los compuestos que traen la mayoría de los productos dedicados a combatir plagas son tóxicos. Por tanto, este producto te ayudará a tener plantas sanas y tranquilidad. Vamos a ver cómo se aplica. Al ser un producto que se usa 100% pulverizado para combatir las plagas, el uso de agua va a ser el mínimo. En este caso yo voy a usar 300 ml y estos 300 ml me deberían alcanzar para un montón de plantas. Ya vamos a usar solo los 300 ml para que se note la mezcla, pero si tú tienes solo una planta con plaga, yo te recomiendo que uses como máximo 50 o 100 ml que te van a servir para aplicaciones semanales o máximo para un mes, dependiendo si es que es solo una planta. Muy importante que no ocupes agua de más, porque simplemente lo que vas a hacer es terminar botando el producto. Vamos a hacer la mezcla, sacamos, ¿cierto?, nuestra cucharita. En este caso la dosis recomendada siempre es una cucharita al ras, pero esta dosis es para 1 litro de agua. Por tanto, como vamos a usar 300 ml, lo vamos a dividir y vamos a usar 1/3 aproximado. Acá yo diría que hay 1/3. Esto lo vamos a mezclar, lo aplicamos acá y lo vamos a mezclar con ganas para que quede una mezcla lo más homogénea posible. Lo ideal es poder hacerlo por al menos 5 o 10 segundos. Puedes usar una jarra como esta o una botella, por ejemplo, y en la botella la agitas, ¿ya? Por la misma cantidad de tiempo. Ya está listo. Si se fijan, está bien homogénea la mezcla. Vamos a aplicarla a nuestro pulverizador. Muy importante que sea un pulverizador de buena calidad y principalmente que la aspersión sea muy fina. Si te fijas, esta aspersión, mira, es muy fina. Vamos a aplicar el agua dentro de nuestro pulverizador. Lo vamos a cerrar y lo vamos a aplicar. Un dato muy importante y que muchas veces pasamos por alto: la gran mayoría de las plagas se alojan debajo de las hojas. Por tanto, es muy importante que nosotros apliquemos por abajo y por encima. La forma más fácil es primero por abajo y luego por encima, ¿ya? Algunas personas nos preguntan de repente en la web, en el chat que tenemos ahí para ayudar a todas las dudas que tengas sobre tus plantas. Nos hacen las consultas de si lo pueden mezclar, por ejemplo, con jabón potásico. El jabón potásico es un muy buen aliado para este tipo de tratamientos, principalmente porque ayuda como coadyuvante. ¿Qué significa esto? Las cutículas, o sea, la parte superior, la capa superior que recubre las hojas, es de cera, es de grasa, es de aceite. Por tanto, cuando nosotros mezclamos esto con jabón, la adherencia es mucho mayor. Así que si ustedes tienen a mano jabón potásico, lo pueden usar sin ningún problema. Si no, perfectamente pueden usar Bioprotect solo y va a tener la misma efectividad. Tal como les dije, entonces, primero por abajo. ¿Cómo lo aplicamos? Así. Y ahí estaría lista la aplicación por abajo y por arriba lo mismo, no más que eso. Con esa aplicación está más que bien por hoja. Después lo hacemos con las demás, ¿cierto? Listo. Listo. Y ahí tendríamos el primer día de tratamiento para nuestra planta. ¿Cuánto debiese durar esto? En el caso de los trips, como mínimo 3 semanas. Lo recomendado, idealmente 6. Para así romper el ciclo de reproducción. La mayoría de las plagas tienen un ciclo de reproducción. Algunas son más rápidas que otras. Los trips son demasiado rápidos. Por tanto, mientras más periódico sea nuestro tratamiento, más efectivo va a ser. Si nosotros hacemos solo una aplicación, no podemos esperar que el producto haga lo suyo, porque depende mucho de nuestro hábito de aplicación. Así sea cualquier producto que utilices contra plagas. Así que es muy importante que lo tengas en cuenta. Las aplicaciones tienen que ser una vez por semana como mínimo, idealmente 2 o 3, y lo puedes ir intercalando cada 1 o 2 días. Al menos 3 semanas, ese es el mínimo, idealmente 5 a 6 semanas para así asesorarte
de que la plaga ha sido completamente erradicada. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de plagas que pueden tener tus plantas y las más comunes. Y como te decía anteriormente, lo puedes encontrar toda esta información acá de forma muy didáctica y fácil. Es básicamente una guía donde vas a poder tener todo lo que necesitas saber si es que tus plantas están siendo atacadas por hongos o por plagas, y también, ¿por qué no?, ayudar a tus amigos o amigas que estén pasando por una situación como esta. Así que te dejo invitado a que puedas conocer este producto en nuestro sitio web, porque viene a la par con el producto que hemos usado hoy, que es BioProtect. ¿Cuáles son los tipos de plaga que pueden afectar a tus plantas? Principalmente yo las agruparía en 3: ácaros, insectos y masticadores. Ácaros sería, por ejemplo, la araña roja, una plaga muy dañina para tus plantas porque trabaja de manera muy rápida. Por tanto, su ciclo de reproducción, como veníamos hablando, es demasiado rápido y es muy importante tratar de romperlo lo antes posible. Después estaría los tipos insectos, y en este tipo de insectos estarían los succionadores, que es la rama que agrupa a los thrips. Estos thrips lo que hacen es insertar su especie de aguja por donde succionan la savia elaborada de las plantas, principalmente por estomas o bien en cualquier herida que haya en tu planta, y por ahí empiezan a absorber la energía de estas, debilitándola, tal como lo que vemos acá, por ejemplo, con esas manchas de color amarillo o incluso blanquecino. Y después estarían los masticadores, que es muy fácil reconocer cuáles son, que son aquellos que sacan pedazos de tu planta, que podríamos hablar de las babosas o de los caracoles. Todo ese tipo de plagas es muy importante que las tengas identificadas antes de atacarla, porque así, teniendo claro cuál es la plaga que está afectando a tu planta, tú vas a saber qué medidas tomar. Tal como dije al principio del video, aparte del tratamiento, es muy importante que corrijas tus hábitos de riego, la climatización o el clima del lugar, temperatura, humedad y ventilación, y también, el tema de la revisión y prevención de las plagas. La mayoría de las plagas, en este caso como el thrip, las larvas y los huevos los alojan debajo de las hojas. Esto, para poder averiguarlo fácilmente, basta con revisar el embés y saber si es que están ahí o no. ¿Cómo identificarlos? Puedes usar una lupa, tu celular con el zoom y ver cómo están ahí las larvas trabajando. ¿Qué otra cosa es muy importante? La observación. Y también que tengas en cuenta, cuando traigas una planta nueva a tu casa, ponla en cuarentena. Aplícale BioProtect una vez por semana y a la segunda semana revisas bien sus hojas y ahí recién la podrías agrupar con tus otras plantas para así prevenir la aparición de plagas o de hongos. Este ha sido nuestro capítulo donde hablamos sobre plagas y hongos. Es un tema muy extenso. Próximamente lo más probable es que tengamos videos sobre cada una de las plagas que pueden afectar a tus plantas, en este caso las más comunes como la cochinilla algodonosa, el thrip, la araña roja, los pulgones, la mosca blanca, entre otras. Si es que alguna de tus plantas está teniendo plagas, lo que yo te recomiendo es usar el producto BioProtect. Este producto, tal como dije, no es tóxico y es demasiado efectivo si es que lo haces con la periodicidad que hemos recomendado. Y obviamente la guía de enfermedades. Con esta guía tú vas a tener la certeza de lo que estás tratando y con qué estás combatiendo. Así va a ser mucho más efectivo todos los tratamientos que tú quieras hacerle a tus plantas. Obviamente el mensaje para cerrar este capítulo es principalmente prevenir. ¿Cómo prevenir? Preocupándonos de la luz adecuada, del clima adecuado y no excedernos en el riego. Muy importante para evitar hongos y plagas, la ventilación. Si es que no tienes una buena ventilación, trata de hacerlo de forma activa, en este caso con un ventilador. Si es que no, abre simplemente las ventanas y vas a tener una ventilación completamente pasiva. Espero que te haya gustado este video. Si es que tienes alguna consulta, duda o quieres saber más de nuestros productos, comenta acá abajo y comparte este video porque es demasiado útil saber cómo combatir las plagas de manera efectiva.